Buenos días, chicos, por si no se nota clarísimamente, estamos a 25 de diciembre aquí en Tailandia, así que feliz Navidad a todos. Hoy os quiero enseñar cómo son los supermercados en este país porque es súper curioso la cantidad de comida extraña que tienen. Y además, como he dicho en el título, os voy a enseñar el gran problema, de hecho, los grandes problemas que tienen los supermercados en Tailandia. Pero primero os voy a hacer un tour por el supermercado y voy a ver si vosotros mismos os dais cuenta de ello. He decidido traeros al rey de los supermercados en Tailandia, que es curiosamente 7-Eleven. Tienen el monopolio en este país. Da igual si estás en una ciudad, si estás en un pueblecito pequeño, en todas partes hay un 7-Eleven. ¿Veis cómo nos mentía? Navidad en Tailandia. Ya estamos dentro del supermercado. Como veis, es solamente esto. La verdad es que es muy pequeñito, pero sinceramente no hay supermercados mucho más grandes que este, a no ser que ya te vayas a un supermercado de estos industriales, pero en general este puede ser probablemente de los más grandes que vas a encontrar aquí. Por cierto, perdonad por el parpadeo de las luces que vais a ver a veces, pero es que estoy grabando con el móvil y no puedo cambiar la velocidad de obturación, así que empezamos por el primer pasillo. Lo primero que tenemos son tarjetas SIM para tener internet básicamente en Tailandia. Es mucho más barato que en el aeropuerto, que cualquier otro sitio, así que si queréis una SIM, venid a 7-Eleven, tienen las mejores. Aquí podemos ver cepillos de dientes, pastas de dientes. La verdad es que tienen muchísimas. Esto es algo que me llama muchísimo la atención de los supermercados en Tailandia, y es que tienen pocas cosas, pero de lo que tienen como muchísimas opciones para elegir. Por aquí tenemos más cremas, enjuagues bucales, y en este lado tenemos por supuesto muchísimas patatas Pringles y muchísimos tipos de helado diferente. Por aquí mascarillas para la cara, cremas contra el acné. Así que si os fijáis, tienen un montón de productos para el cuidado de la piel, es algo a lo que dan mucha importancia. Y otra cosa súper curiosa de aquí en Tailandia es que las mujeres se maquillan con unos potes súper blancos porque lo que intentan es que su piel se vea más blanca. Así que los anuncios de maquillaje que podéis ver en la tele y en carteles gigantes, todos te anuncian para tener una piel más blanca, para lucir más pálida, y es algo súper curioso porque en Occidente buscamos lo contrario. Al final todo el mundo quiere lo que no tiene. Aquí tenemos unos pocos productos de limpieza, agua embotellada, más cremas hidratantes y champús. Y este es un pequeño ejemplo de lo que os digo. Mirad, Nivea Extra White. Esto es porque quieren que al aplicarse esta crema su piel se vea súper blanca. Aquí tenemos un pasillo de cosas aleatorias que puedes necesitar para tu casa: candados, pegamento, cinta adhesiva, cosas así. Y por aquí, adivinad qué, por supuesto, más cremas, más mascarillas para la cara, más productos faciales. Por aquí aún más. Es increíble la cantidad de mascarillas que vais a encontrar aquí. Y aunque no me creáis, hemos visto ya medio supermercado. Para que os hagáis a la idea, hemos visto ya toda esta zona. Así que solo nos queda esto de aquí. Tenemos botellas de agua. Estos son zumos y aguas con vitaminas, aguas energéticas. Esta de aquí es la nevera de los batidos. Creo que allá al otro lado, sí, ahí está el almacén y se puede ver a gente trabajando. No entiendo muy bien cómo funciona esto. Por supuesto, muchísimos tés de todos los sabores: té rojo, té verde, té negro, té amarillo. Y esto es algo que no es muy normal en España porque no somos muy de tomar té. En otros países de Europa sé que sí. Aquí, como veis, tienen aguas con todas las vitaminas. Y esto de aquí, por ejemplo, no sé exactamente lo que es beauty drink. No sé si con beauty se refieren a beauty en inglés, porque aquí no hay unas leyes tan estrictas para lo que puedes decir y no decir en los productos, con lo cual pueden perfectamente decir que esta bebida te ayuda a que te veas mejor, sirve para aumentar tu belleza y cosas así. Es increíble la cantidad de cosas que podéis leer en productos como estos. Y la verdad es que esto no lo sé porque llevo mucho tiempo fuera de España, pero decidme si por ejemplo tenemos Fanta de fresa o... ¿de qué es esta Fanta? Piña, naranja, y no sé si tenemos estas Fantas, yo creo que no. Aquí tenemos cafés en lata, esto es súper típico del sudeste asiático, y cafés en botella. Y finalmente, por supuesto, la nevera de las cervezas. He de decir que aquí en Tailandia la cerveza está muy mala, no he probado ninguna cerveza que diga yo, ¡buah, qué buena está! La verdad es que el nivel es muy bajo. Y aquí tenemos lo que creo que son cervezas, pero más fancy, con sabores. Esto se ve más pro. Igual le estoy diciendo que la cerveza aquí está muy mala, pero es porque solo compro la barata. Terminamos con el apartado de las neveras y aquí os quiero enseñar esto de aquí. Y es que tienen máquinas también para servirte tu propia bebida energética, tus propios cafés y todo. Esto me recuerda que aparte de esto, en el mostrador tienen microondas y tostadoras en los que puedes calentarte la comida que acabas de comprar si quieres comértela en el momento. Y es algo que me gusta mucho, la verdad, y no entiendo por qué no hacemos en otros países. Y ahora por fin vamos a empezar con la comida. Este es el primer pasillo en el que podemos ver algo que no sea bebida. Y como veis, Pringles, Lay's, patatas. Si vamos por aquí, hay más patatas, chetos, galletas de chocolate, me parece que son esto. Más patatas, más patatas, más patatas. Esto es increíble. Tienen Lay's de todos los sabores. Aquí podemos ver, por ejemplo, Lay's de sushi, Lay's de sopa miso, arroz frito con cangrejo, gambas. Esto no sé lo que es. Lay's de calamares con chile picante, algas wakame. Esto tampoco sé lo que es. Y aquí no lo tienen porque depende del 7-Eleven al que entres, tienen productos diferentes. Pero el otro día vi Lay's de wasabi con mayonesa. Aquí tienen un snack de judías verdes, pero es que estoy seguro de que tiene todo menos judías verdes. Y si os fijáis, aquí tenemos... Uy. ¿Y esto?
Pero qué cuenta tan bonita, ¿no? Vaya fotazas. Os voy a dejar el enlace a la descripción y ya vosotros decidís lo que hacer. Y no sé si a estas alturas del vídeo os estáis dando cuenta ya del problema del que os estaba hablando. Espero que sí. Y el siguiente pasillo que tenemos por aquí tiene papel higiénico a este lado. Y a este lado un montón de tipos de galletas diferentes. Tenemos Oreos de un montón de sabores diferentes. Y luego, obviamente, snacks típicos asiáticos. Seguimos un poco más y aquí nos podemos encontrar frutas disecadas con azúcar, más patatas y otro estante entero lleno de zumos, batidos y leche. Y esto es lo que os digo, ¿cómo es posible tener tantos tipos de leches diferentes? Y mirad el tamaño ridículo que tienen estos bricks, que en 2 tragos te lo bebes, y la cantidad de plástico estúpido que gastan. Y esto es algo súper triste, pero las únicas frutas que vais a encontrar en un supermercado en Tailandia son frutas disecadas y cubiertas de azúcar. Y ojalá estuviese bromeando o exagerando, pero no existe un estante con fruta o un estante con verdura. Y para que veáis a lo que me refiero, este es el estante con comida más natural que podemos encontrar aquí. Aquí tenemos aceites, por supuesto no vamos a encontrar aceite de oliva virgen extra. Este aceite, por ejemplo, no sé de qué es, pero mirad este color, es prácticamente transparente. Y este es el aceite que usan para freír, para cocinar. En este, por ejemplo, que es un poco más oscuro, así que yo creo que será mejor que este. Es aceite de palma refinado. Creo que esto ni siquiera es legal de vender en España. Igual sí, pero sé que es muy malo. Aquí tenemos bolsas de arroz y huevos, y creo que literalmente los huevos y el arroz son la única comida sana que podemos encontrar en el supermercado. Y aquí tenemos al rey de los condimentos en Asia, que es glutamato monosódico, MSG, como queráis llamarlo. No podían faltar también un montón de latas con leche condensada. Las latas que sí que nunca vais a encontrar son latas de garbanzos, latas de alubias, latas de champiñones, eso no lo vais a encontrar nunca. Y finalmente llegamos al último pasillo del supermercado. En este lado hay más zumos y más leche, y en este otro pasillo tenemos una cantidad ridículamente grande de fideos instantáneos, y aquí podéis encontrar absolutamente de todo, desde espaguetis fritos con gambas hasta carbonara bacon, ramen frito, yo qué sé. Y me hace mucha gracia los dibujos que utilizan para explicarte que algo es picante, que por cierto, prácticamente todo es picante. Y me he dejado para el final del vídeo la zona rey de los 7-Eleven en Tailandia, y es la zona donde todos los backpackers, toda la gente joven que viaja sin dinero, termina aquí y acaban comiendo, cenando, incluso desayunando estos sándwiches que son súper baratos. Si lo llevas al mostrador y te lo calientan en la tostadora. También tenemos muchísimos tipos de hamburguesas, postres japoneses, más sándwiches, un montón de salchichas al vacío. Esto, lo creáis o no, son albóndigas. Esta masa totalmente homogénea que tiene de todo menos carne, se supone que son albóndigas. Y esto tú lo abres y dentro de este plástico hay otro plástico más. Aquí tenemos un montón de postres súper extraños. La verdad es que no tengo ni idea de qué es esto. Lo probé y está muy bueno, he de decir, pero básicamente sabe a azúcar. Más postres tailandeses, por supuesto una tarta de Navidad. Y vale, antes os he mentido porque aquí tenemos más fruta, pero obviamente sigue siendo fruta toda envuelta en plástico y por supuesto caramelizada. Y obviamente con aceite de palma. Existe una fruta, la única fruta que venden y no está caramelizada o en conserva, y son plátanos. Y esto no tiene truco, son plátanos naturales, todo muy bien, pero por supuesto vienen envueltos en plástico. Te vienen solamente por unidades, y si compras uno, lo tienes que comprar con toda esta cantidad de plástico. Pues acabo de salir del supermercado corriendo porque me estaba muriendo de frío. Tienen siempre el aire acondicionado a tope. Así que vamos a terminar el vídeo hablando de los problemas que os he comentado antes, que probablemente ya os hayáis dado cuenta, o al menos de algunos de ellos, pero vamos a hablarlos en profundidad porque es algo muy problemático. Para empezar, como habéis visto, no hay productos frescos en el supermercado. No hay frutas, no hay verduras, no hay carne, no hay pescado, no hay legumbres, no hay absolutamente nada. Si quieres comprar ese tipo de productos, te tienes que ir a uno de los mercados grandes súper locales en los que la gente tiene sus puestecitos y están vendiendo cosas, pero en supermercados de los que hay en mitad de la ciudad no vas a encontrar eso. Y aquí la gente es muy perezosa y muchas veces, por no ir a esos mercados, terminan yendo a 7-Eleven y comprando fideos instantáneos, y al final es lo que comen, desayunan y cenan todos los días. Y esto me lleva al segundo gran problema, que es que absolutamente todos los productos que puedes encontrar en el supermercado son productos ultraprocesados, ya sea porque tienen un montón de aditivos, ya sea porque tienen un montón de azúcar, ya sea porque tienen productos que, por ejemplo, la Unión Europea ha llegado a considerar como veneno y no permite que los alimentos tengan esos productos. Y el último gran problema, porque hay muchos más, pero vamos a centrarnos en estos tres, es que todos los alimentos están forrados por 1000 capas de plástico. No hay nada que puedas comprar que no esté
forrado de plástico. Y Tailandia tiene un problema bestial con la contaminación por plástico y esto no ayuda a nada. Como habéis visto, todos son bolsas de patatas, galletas, postres con un montón de azúcar. Y si esto lo juntas con que la gastronomía tradicional tailandesa tira mucho de freír todo, y como habéis visto, los aceites que venden en el supermercado son aceites de palma, incluso peores, y esos son los aceites que usan para freír, tenemos que toda su alimentación es súper insana y se dan muchísimos miles de casos cada año de gente que muere a los 50 años o incluso menos con ataques al corazón por culpa de todo el colesterol que llevan acumulando, por culpa de que su páncreas ya no funciona de tanto que ha estado procesando azúcar. Es una pena ver playas súper bonitas que de repente te acercas y ves que todo está lleno de plástico, las plantas, la arena, ver animales muertos con bolsas de plástico enredadas, que son las típicas imágenes de concienciación que vemos en internet, pero yo las he visto en la vida real y de verdad que choca muchísimo más. Y la verdad es que no hay nada que podamos hacer para combatir contra estos problemas, es el gobierno el que tendría que tomar decisiones. Simplemente quería decir que, como sabéis, en este canal quiero enseñar la realidad de los sitios a los que viajo, no solo las cosas bonitas, así que aquí lo tenéis. Y si este tipo de vídeos os gustan, por favor considerad suscribiros al canal. Si tenéis más ideas para vídeos, dejádmelas en los comentarios, os lo voy a agradecer muchísimo. Compartid el vídeo, tenéis fotos bonitas en mi Instagram y nos vemos en el próximo vídeo.